Le voy a pedir de favor, hermano, que abra su Biblia en Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 6 y luego nos saltamos al 11 y 12. Mateo 16, 6 primero y luego 11 y el 12. ¿Ya está listo? La palabra de Dios dice así: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y vamos al 11 ahora. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mira, hermano, en la época de Jesús existieron varias sectas, entre ellas los saduceos, los escribas, los fariseos, que surgieron de un grupo de judíos que se autodenominaron en su momento los separados. Y en este periodo es donde nacen las sinagogas y las escuelas para enseñar la ley de Dios. Pero estas sectas estaban atrapadas en una batalla por el control del pueblo judío. Con sus enseñanzas querían controlar al pueblo. Los saduceos, por una parte, defendían una interpretación estricta, literal, de la Torá, también llamado Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia o de Moisés. Y ellos creían que la Torá era la única porción de la Escritura que tenía autoridad. No leían ni les interesaban los profetas. Y esa es una de las razones por las que el Mesías, profeta, Hijo de Dios, se les pasaba enfrente y ellos no entendían nada. También existían los escribas, que era un grupo de levitas encargados de copiar la escritura, y por su trabajo se convertían en maestros de la ley y se les llamaba también doctores de la ley. Los otros eran los fariseos, quienes creían que la ley de Moisés estaba abierta a la interpretación. Insistían que las tradiciones e interpretaciones de la ley tenían tanta autoridad como la ley misma. Ellos creían que la interpretación y aplicación de la ley de Dios debería ser flexible para poder adaptarse a los tiempos y a las necesidades de la gente. Es como si hoy pensáramos que todos los libros cristianos son iguales que la ley de Dios, que las escrituras, que la Biblia. Y esto no es cierto, no es así. Y le explico esto porque usted se va a encontrar al leer el Nuevo Testamento que se mencionan a estas 3 sectas, a estos personajes. Pero hoy nos vamos a referir un poco más a los fariseos. Los fariseos eran conocidos por ser bastante liberales en el enfoque que tenían de la palabra de Dios. Pero no todos los fariseos pensaban igual. Siendo justos, podemos decir que algunos sí estaban buscando desesperadamente la verdad. Y tenemos ejemplos como Nicodemo, como José de Arimatea, como Gamaliel, que fue maestro de Saulo, quien después fue llamado Pablo, y de Pablo mismo, quien es considerado fariseo de fariseos, o era considerado, porque así él mismo se mencionaba. Pero el punto es, ¿cómo eran los fariseos? ¿Qué actitudes tenían que desagradaban tanto a Jesús? Porque les habló duramente Jesús. ¿Y por qué Jesús les dice a sus discípulos, y hoy nos dice también a nosotros, que no seamos como ellos?
Mire, vamos a Mateo, igual en el capítulo 23, y vamos a comenzar del 1 al 3 primeramente. Mateo 23 del 1 al 3 dice que Jesús hizo esta declaración. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Déjeme explicar primeramente qué es la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés es el sitio particular en la sinagoga donde los líderes acostumbraban sentarse. Era simbólicamente como la silla de Moisés, como el trono de la ley, simbolizando la sucesión de Moisés. Y la palabra cátedra significa butaca o silla de brazos. La silla de Moisés se usaba solo para enseñar la ley de Dios. Así es que más adelante, en Mateo 23:13, Jesús empieza a hablar duramente a los fariseos y a los escribas. Dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Mire, debemos recordar que Jesús no llamó a los fariseos legalistas, los llamó hipócritas. Porque mucha gente piensa que ser fariseo o alguien que es muy fariseo o se parece a los fariseos es alguien muy legalista, que no se sale de la ley, pero esos eran los saduceos. Los fariseos eran más flexibles, pero Jesús usa palabras muy duras para con ellos y le llama hipócritas. Y entre los mandamientos de Jesús estaba hacer todo lo que los fariseos enseñaban cuando leían la ley de Moisés. Y eso hay que hacer. Y no lo que añadieron a la escritura, como lo que conocemos como leyes orales o tradiciones de hombres o las tradiciones de los ancianos. En Marcos 7:5 dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y además también les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Los fariseos le hacían más énfasis a las tradiciones y a la ley de los hombres, las costumbres, que a los propios mandamientos y a la ley de Dios. Por eso Jesús les habla de esta manera. Pero Jesús nos instruyó a no seguir su ejemplo, porque guardaban doctrinas y tradiciones de hombres que contradecían la ley de Dios. Pero dijo que cuando se sentaban en las sillas de Moisés, entonces hiciéramos todo lo que la ley de Moisés enseñaba. Y luego en el Sermón del Monte confirma Jesús esto: que obedecer la ley de Dios es ir contra la corriente, es ir por el camino angosto, es ser criticado severamente y marginado. Pero una cosa es verdad: debemos obedecer a Dios antes de agradar a los hombres. ¿Cuántos dicen amén?
debemos de hacer la voluntad de Dios antes de hacer las costumbres y las tradiciones de los hombres. Entonces, ¿cuáles eran los pecados de estos fariseos? Que Jesús estaba en contra totalmente de todo eso. Mire, voy a enumerarle algunos de los pecados de los que Jesús acusó a los fariseos. Primero, dice que los fariseos eran hipócritas. Y la palabra hipócrita significa ser un actor, como en una obra de teatro. Es alguien que es intencionalmente mentiroso acerca de quién es realmente y que no practica lo que predica. Los fariseos estaban deliberadamente montando un espectáculo de vidas religiosas para ser vistos por otros. Mateo 23:21 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así es que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Después ensanchan sus filatelias y extienden los flecos de sus mantos. Un fariseo es una persona que es inconsistente, que intenta intencionalmente engañar a la gente para que los demás los vean y tratan de exigir mucho a los demás, menos a ellos mismos. Es probable que algunos cristianos encajen en esta descripción, pero esto no implica o no aplica más bien con alguien que está tratando sinceramente de vivir su vida para la gloria de Dios, aun cuando muchas veces sea algo inconsistente. El segundo pecado de los fariseos fue mantener a la gente fuera del reino. Dice Mateo 23 del 13 al 15: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Duras palabras de Jesús. Porque miren, los fariseos controlaban y manipulaban a la gente a través de la intimidación. Ellos amenazaban a sus hermanos judíos y les decían que si seguían a Jesús serían sacados de las sinagogas. Y en Juan 12:42 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Es decir, los fariseos intimidaban a la gente, los amenazaban, no querían que hicieran lo que Jesús les estaba mandando, no querían ni siquiera que siguieran a Jesús. Y entonces había muchos que creyeron en Jesús, pero no lo confesaban por miedo a ser sacados de las sinagogas y por miedo a contradecir a los líderes fariseos.
Porque un fariseo intenta controlar y manipular a otros para su propio beneficio. Y más aún, está impidiendo que la gente se convierta en un auténtico seguidor de Jesucristo. Pero las enseñanzas de Jesús regresaban a la gente a la Biblia y les quitaba el poder y el control a los fariseos. Tercer pecado de los fariseos: crearon brechas legales. Dice Mateo 26, del 16 al 22: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque el que jura por el altar jura por él y todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y todo y por el que lo habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. De tal manera, hermanos, que los fariseos interpretaban la ley de tal manera que podían hacer lo que querían, al mismo tiempo que restringían el comportamiento de los demás. A diferencia de los saduceos, creían que tomar la ley los saduceos creían que tomar la ley en su valor nominal era correcto. Los fariseos se habían creado su propio conjunto de reglas que satisfacían a sus propios intereses. Y ahora hay una pregunta: ¿habrá en la actualidad fariseos modernos? ¿Habrá el día de hoy fariseos modernos? Claro que sí. La mayoría de las personas piensa que un fariseo, como dije al principio, es aquel que estrictamente sigue toda la escritura, pero es al contrario. Al menos en este sentido, el fariseo moderno es aquel que retuerce las escrituras y las retuerce para hacerlas decir lo que ellos quieren que digan. Un fariseo moderno es aquel que usa las escrituras para crear lagunas, para beneficiarse a sí mismo, pero pone cuerdas a los otros para que les cueste trabajo cumplir con los mandamientos de Dios. Porque hay algunos que les dicen a los demás: no, hermano, es que usted debería hacer esto, o usted debería comportarse así, usted debe dar buen testimonio ante los demás, pero ellos mismos no cumplen en su vida lo que están pidiendo. El cuarto pecado es que fueron negligentes en las cosas importantes. Jesús dijo en Mateo 23:23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Los fariseos tenían la tendencia de cumplir o aplicar partes de la ley, sin embargo descuidaban otras. Jesús realmente los celebró por su obediencia, por ejemplo, en los diezmos, pero los reprendió por su negligencia para
ser generosos con los necesitados, y los asuntos que estaban descuidados eran tan importantes como todo lo demás de la ley. Una persona que se siente muy espiritual en la iglesia, pero pasa por alto los mandamientos bíblicos de ser generoso, misericordioso y dador. Alguien que defiende la sana doctrina, pero lastima, levanta falso testimonio y habla a espaldas de otros, es bastante similar a los fariseos. Podemos ser muy religiosos, podemos saber mucho de la Biblia, decir que tenemos temor de Dios, pero si no cuidamos a nuestro hermano, si no cuidamos su corazón y sus necesidades, eso sí nos convierte en fariseos. El quinto pecado de los fariseos es que ellos estaban llenos de avaricia y de autoindulgencia. En Mateo 23, versículos 25 y 26, la palabra dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Pero las palabras más fuertes de Jesús hacia los fariseos no era porque ellos hacían de policía ante los demás, sino por el hecho de que mientras se justificaban a ellos mismos, en realidad estaban viviendo vidas inmorales. Una persona es fariseo no por su pureza en la iglesia, sino por el hecho de que está trayendo impureza a la iglesia, al tratar de mantener una fachada de pureza y de integridad. El sexto pecado era que los fariseos estaban espiritualmente muertos. El versículo 27 de ahí mismo dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús dijo que eran como sepulcros blanqueados, llenos de huesos muertos, porque no tenían vida espiritual. Daban la impresión de amar a Dios, de ser celosos de su palabra, pero en realidad sus corazones estaban lejos de Él. Honraban a Dios con su boca, pero sus corazones estaban muy apartados de Dios. Y finalmente, la acusación más grave contra los fariseos es que mataron a Jesús. Mateo 23, 29 en adelante dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas,
y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mire, lo peor de los fariseos es que lamentaban, el hecho de que sus antepasados habían matado a los profetas de la antigüedad, pero ellos mismos asesinarían también a Jesús, asesinarían también al Mesías. Estos hombres estaban tan apegados y tan duros de corazón, tan espiritualmente muertos, que podían observar los milagros de Jesús y podían afirmar que eran obras de demonios, como lo dice más adelante la misma escritura. Estos hombres eran tan pecaminosos que exigieron que Jesús fuera clavado en la cruz. ¿Hay fariseos modernos? Claro que los hay. Es fácil reconocerlos por sus frutos. Jesús no dijo que nos iba a reconocer por nuestra doctrina, sino por nuestro fruto. Los fariseos entonces son aquellos que intencionalmente tratan de engañar a las personas para que crean que son justas, cuando en realidad viven vidas inmorales secretamente. Y cuando alguien les sabe algo, los amenazan para no decirle a nadie lo que saben. Ellos usan su influencia no para la gloria de Dios, sino para su propia gloria y para su propio beneficio. Estos son el tipo de personas que usan la religión para controlar, manipular y beneficiarse a sí mismos. Los fariseos estaban cómodos en su religión, pero la Biblia nos recomienda obedecer los mandamientos de Dios porque son buenos y no los mandamientos de líderes religiosos. Porque mire lo que dice primera de Juan 5:3: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Todo esto, hermano, es la misma palabra de Dios. Y todo esto que acabamos de ver, Jesús se los dijo allá en su momento a los fariseos, a los saduceos y a los escribas. Pero hoy también nos lo está diciendo a nosotros para que no seamos como ellos. Es una advertencia de parte de Dios para cumplir con sus mandamientos, para obedecer a Dios y no obedecer mandamientos y tradiciones de los hombres. El Señor, hermanos, quiere que vayamos cambiando nuestro pensamiento, pero también que vayamos cambiando nuestro corazón y como consecuencia cambiando nuestras actitudes y nuestras obras. Pero los fariseos no nada más se quedaron en aquel tiempo. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos actitudes semejantes. A lo mejor no todas juntas, pero en algún momento llegamos a tener actitudes muy parecidas a los fariseos. Y lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros podamos entender que a Él le desagrada, aborrece todas estas actitudes. Y nos lo está diciendo para que nosotros vayamos cambiando, vayamos siendo transformados, vayamos dejando todo este tipo de actitudes
para lograr avanzar en su reino y para que el Señor poco a poco nos vaya trayendo más y más santidad a nuestra vida. No para ser perfectos, sino para que cada día vayamos siendo semejantes a Cristo. El Señor no quiere que haya este tipo de cosas en su iglesia. Jesús les hablaba molesto. Jesús los reprendía duramente, porque todo esto va en contra de las enseñanzas que el mismo Jesús trajo a la tierra. Va en contra del evangelio de Jesús. Y si nosotros actuamos de la misma manera, entonces vamos a tener el mismo destino que tuvieron ellos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo pensemos y reflexionemos para cambiar todo aquello que tengamos que cambiar. Hermanos, no nos convirtamos nunca en fariseos modernos, porque esos son a los que Jesús no tolera. Tenemos que obedecer los mandamientos de Dios tal y como Jesús nos los ha enseñado. Una vez leí un pensamiento, y ya no me acuerdo exactamente cómo dice, pero me acuerdo que como título decía: ¿encontraré un fariseo en mi espejo? O algo así. Hermanos, que al mirarnos al espejo no encontremos ahí a un fariseo. Que al mirarnos al espejo podremos encontrar ahí a un hijo de Dios, a alguien que obedece la ley de Dios, a alguien que cuando menos algo pueda tener de la imagen de Cristo en su vida. No nos convirtamos en gente que Jesús aborrece. Convirtámonos entonces en personas a las que Dios acepte y ame con todo su corazón. Dejemos a un lado todo este tipo de actitudes y todo este tipo de cosas y hagamos conforme a los mandamientos de Dios. Por eso Jesús le decía: todo lo que ellos hablen y digan, háganlo. Porque lo que los fariseos hablaban era la ley de Moisés, la ley de Dios. Por eso dice: cuando ellos hablen y digan, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Porque muchas veces hablamos la palabra de Dios, pero nuestra vida no está reflejando que nosotros mismos estemos actuando conforme a lo que estamos diciendo y lo que estamos predicando. Así es que, hermanos, la única intención es que vayamos dejando atrás todo ese tipo de actitudes que en nada nos ayudan para poder vivir en plenitud en el reino de Dios. Amén. Tenemos que cambiar, tenemos que avanzar, tenemos que crecer y tenemos que comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Inclina tu rostro esta mañana y reflexiona